El mismo tema, la unidad. Para empezar, veremos el símbolo de la expresión pueblo de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Mira, en estos versículos Dios se refiere al pueblo de Israel como un pueblo santo, como su pueblo, un pueblo especial. Y la razón para esto es porque el Señor los ama, dice el texto que acabo de leer. No hay ningún mérito en Israel para ser considerado un pueblo especial. Es una nación como cualquier otra. Y si es santo, entre comillas, y especial, entre comillas, es solamente por la misericordia divina. El texto dice: el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Tú te das cuenta que el primer símbolo, la figura que la Biblia usa para referirse a la iglesia de Dios es pueblo de Dios. Pero esto solo por la misericordia divina. Más adelante en el Nuevo Testamento se repite esta figura refiriéndose a la iglesia cristiana. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, dice: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, la primera figura que la Biblia nos da para referirse a la unidad de su iglesia es la de un pueblo, una nación, que es diferente y especial, pero no por mérito propio, sino únicamente por la misericordia de Dios y solo con un propósito. Y el propósito lo define Pedro cuando dice: para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que lo que va a mantener unido a este pueblo especial es la misión que Dios les confió. Cristo en ellos y llevándolos a cumplir la misión. El día que ellos se olviden de que fueron colocados en la tierra con una misión, ahí ya no habrá más razón para que continúen unidos. Entonces surgirán divergencias o entonces la iglesia se distraerá en la discusión de cualquier tema. Pero el concepto de unidad desaparece porque desaparece el concepto de la misión. Vamos a la segunda parte de esta lección. El segundo símbolo de la unidad de la iglesia lo vemos en la figura de la familia y de la casa. Leamos Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Date cuenta que Pablo usa en este texto la expresión familia de Dios, y con esta expresión se refiere a la iglesia de Dios. Tú sabes que la familia es una entidad viva, porque está formada por personas vivas. Cada miembro de la familia tiene sueños, alegrías, tristezas. Cada miembro de la familia llora, sufre, se alegra, tiene hambre, tiene frío, sed. Los miembros de la familia son seres vivos. A veces piensan de manera diferente y muchas veces pueden inclusive a discutir y tener opiniones diferentes, pero finalmente todos se defienden unos a los otros porque son una familia
y están unidos por el sagrado vínculo del amor. Por este motivo la familia es un buen símbolo de la Iglesia de Dios, que tiene muchos miembros, pero que están unidos por los vínculos de la sangre de Cristo. Cada miembro es un individuo y tiene su propia manera de pensar y de ver el mundo, pero al mismo tiempo pueden discutir sus puntos de vista y llegar a una conclusión sensata y equilibrada, basada en la palabra de Dios, que es autoridad para todos y que todos aceptan como la fuente de la sabiduría que Dios les dejó en esta tierra. Al mismo tiempo que los miembros de la Iglesia de Dios forman una familia en esta tierra, ellos viven en una casa. Pablo también le llama a la iglesia casa de Dios. Y la casa, en la expresión de Pablo, no se refiere al templo, sino a la iglesia, a los seres humanos. Y tú sabes que una casa está hecha de ladrillos y piedras. Pablo dice que los cristianos están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Quiere decir que en Cristo todo el edificio está bien coordinado y va creciendo. Ahora, son interesantes las palabras edificados, piedra, edificio, fundamento. Estos son elementos que forman parte de un edificio. Las casas se construyen con diferentes elementos como ladrillos, madera, piedras. En los tiempos de Pedro se construían básicamente de piedras. Por eso el apóstol usa la figura de la piedra y presenta a Cristo como la piedra angular, es decir, la piedra fundamental, aquella sobre la cual será construido todo el edificio. Los miembros de la Iglesia de Cristo pasamos a ser representados como el resto de las piedras de la construcción. Cada uno tiene su función, su utilidad, su forma, pero cada miembro necesita aceptar que no se encuentra solo y que no puede hacer solamente lo que desea. Este concepto Pedro lo deja más claro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, cuando dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De acuerdo con este texto, somos piedras, pero somos piedras vivas. Quiere decir, tenemos sentimientos, sabemos pensar. Por lo tanto, los líderes de la iglesia, por más que hayan sido colocados en la iglesia por Dios, deben ser sabios y tener en cuenta lo que las piedras vivas sienten y piensan. Entonces, ¿quién debe definir lo que es o lo que no es? ¿Lo que se debe o no se debe? Pues solo el arquitecto. Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto. Dios es el que determina todo a través de su palabra. Y si nosotros hemos sido convertidos, y si nosotros hemos aceptado el amor de Dios en nuestro corazón, entonces aprenderemos a vivir respetándonos unos a los otros a la luz de la palabra de Dios. La tercera figura que estudiaremos esta semana para referirnos a la iglesia y su unidad es la figura del templo de Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sabes, mi amigo querido, estos versículos han sido usados muchas veces para referirse al cuerpo como templo del Espíritu Santo y para hablar de la alimentación y de la preservación de la salud. Esa idea es buena, pero infelizmente Pablo no tenía la alimentación y el cuerpo en mente cuando escribió este texto. Él está aquí refiriéndose a la unidad de la iglesia y de la actitud de unidad que cada miembro de la iglesia debería cultivar. Estos versículos que acabo de leer están en 1 Corintios capítulo 3. Y mira, este capítulo empieza diciendo, en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Te das cuenta? En la iglesia de Corinto existían divisiones y pleitos, y según Pablo, pues esto es propio de gente carnal, de niños espirituales. Entonces Pablo desarrolla su pensamiento de la unidad y dice que la iglesia de Dios es como un templo donde Él desea habitar. Pero Dios no puede habitar en el desorden. Él tiene que habitar en el orden, en la unidad. Y cuando Dios dice que la iglesia es un templo donde Él desea habitar, no se refiere al templo físico, sino a las personas que forman su iglesia. Y advierte en los versículos 17 al 19. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sabes? La advertencia para los que atenten contra la unidad de la iglesia es terrible. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y añade que la razón que lleva a muchos a destruir la unidad es que se consideran sabios dentro de los patrones de este mundo. Se consideran sabios. Pero él dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué significa esto? Que Dios hace algo interesante con los que se consideran sabios según los patrones de este mundo. El que se cree sabio se enreda solito en sus propios argumentos y palabras. Eso es lo que dice cuando dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vamos a la cuarta parte. Otra de las figuras para hablar de la unidad de la iglesia es la de 1 a los Corintios capítulo 12. Aquí se habla de la iglesia como un cuerpo. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí encontramos otra figura de la diversidad de miembros en la iglesia. El capítulo 12 de 1 a los Corintios empieza hablando de los dones espirituales. Dios no le ha dado a todos los miembros los mismos dones. A cada uno le ha dado un don diferente justamente para que cada uno sienta la necesidad del otro. Siendo así, no somos una iglesia unida en medio de la diversidad, ni a pesar de la diversidad. Necesitamos ser una iglesia unida justamente por causa de la diversidad, porque no todos tenemos todo y cada uno necesita del otro para formar un todo. El hecho de que solos no podemos hacerlo todo, porque Dios no nos ha dado personalmente todos los dones, hace que debamos buscar al hermano y debamos permanecer unidos al hermano. Entonces todos unidos podemos hacer grandes cosas para Dios. Observa la diversidad de los órganos en el cuerpo. La nariz no es semejante al ojo ni al pulmón, y por eso necesita del ojo y del pulmón. No puede decir porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Necesita unirse al cuerpo. Observa también que algunos órganos en el cuerpo trabajan de a dos y otros de a uno. Las parejas, esposo y esposo, de a dos. Los pulmones de a dos. Los riñones de a dos. Pero el hígado, uno solo. El corazón, uno solo. Quiere decir que en la iglesia de Dios hay lugar para los que trabajan de dos y para los que trabajan de uno, los solteros. Y finalmente observa que los órganos más necesarios a veces son los que menos aparecen. ¿Qué es más necesario para el cuerpo humano? ¿Los ojos o el hígado? Claro que el hígado. Sin hígado no puede vivir. Pero tú nunca vas a ver una persona cargando la fotografía de su hígado, pero sí la fotografía de sus ojos.
Y sin embargo, sin ojos la persona puede vivir. Esa es la tristeza de este mundo, que a veces los órganos más necesarios son los que menos aparecen. Pero vivimos en un mundo en que todos quieren aparecer. Y si no aparezco, entonces no quiero colaborar. No es así. Todos debemos ocupar nuestro lugar y servir a Dios de la mejor manera. Llegamos ahora al fin de este comentario hablando de las ovejas y del pastor. El redil es también un símbolo de la iglesia. La figura la encontramos en Juan 10 y también en el Salmo 23. En un redil se albergan las ovejas de los peligros del lobo. Las ovejas no pelean entre ellas. Son mansas, inocentes, siguen a su pastor. Es necesario que las ovejas salgan a la vida, pues al campo abierto, para vivir, claro que sí. No todo el tiempo pueden vivir encerradas en el redil, pero su caminata por los campos de la vida muchas veces puede pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero ellas no tienen miedo. ¿Por qué? Porque el pastor las acompaña. La vara del pastor, el cayado del pastor estará siempre con ellas. Esta es una preciosa figura de la iglesia de Dios. Nosotros somos ovejas del Señor, ovejas del rebaño del Señor. Tenemos un pastor. Debemos aprender a vivir como ovejas, unidos todos, con un solo propósito: seguir al pastor. Y tú sabes que la vida cristiana en realidad es seguimiento. De ahí viene la palabra discipulado. Porque ¿quiénes eran los discípulos en los tiempos de Cristo? Los que seguían a Jesús en una experiencia bonita de aprendizaje. Y mientras seguían al maestro, el carácter del maestro se reflejaba en ellos. Si nosotros somos ovejas del pastor y aprendemos a seguir a nuestro pastor, pues el carácter de Jesús se reflejará en nuestra vida. Y recuérdate que en Apocalipsis Juan ve allá en el